Saludos, qué gusto estar con ustedes. Acaba de ocurrir algo sumamente importante, como ha sido las elecciones en Brasil. Lula da Silva es una figura icónica. Recuerden que es uno de más de una decena de hermanos, de una pobreza extrema, todos vivían en un mismo cuarto, y este personaje luego estudió en una escuela técnica para llegar al sumum que era trabajar como tornero en las famosas empresas metalúrgicas de Brasil. Pasó a ser luego progresivamente una persona destacada en su trabajo, resaltó entre el resto de los trabajadores y terminó siendo un líder sindical muy, muy reconocido. En plena dictadura militar en Brasil, este líder sindical, Lula da Silva, enfrentaba a ese mecanismo de fuerza, ese gobierno eh, terrible de la dictadura militar, con paros impulsados a través del movimiento de los trabajadores que él desarrollaba. Bueno, Lula da Silva así de a poco en todo el continente, en los movimientos populares, pasó a ser la principal referencia de los movimientos civiles, de los movimientos ciudadanos populares. Compitió a la presidencia de la República una vez, dos veces, tres veces, sin alcanzar el objetivo, sin lograr ganar las elecciones. Sin embargo, en una cuarta oportunidad alcanzó la meta y se hizo presidente de la más grande nación de Latinoamérica, el Brasil. Y su gobierno, en cuyas campañas los adversarios habían advertido el apocalipsis si llegaba Lula, pues más bien su gobierno se caracterizó por un muy buen desempeño económico, por una marcada agenda social, por el pluralismo, la tolerancia. No tuvo presos políticos, no tuvo perseguidos políticos. Y este hombre que venía o viene de los movimientos sindicales, populares, de lo más arraigado de la sociedad brasileña, desarrolló un gobierno de tal postín, de tal magnitud, que colocó a Brasil como la sexta economía del mundo. Y además de eso, aumentó en promedio en 40% el ingreso de los brasileños. Es decir, estuvo mucho mejor Brasil en lo social, mucho mejor en lo económico y en la geopolítica mundial. Brasil pasó a ser un actor preponderante y de hecho, gracias al liderazgo de Lula, se remarcó, se profundizó el multilateralismo, este aspecto multilateral de la dinámica mundial, habida cuenta que después de 1989, una vez caído el muro de Berlín y derrumbado el bloque de países socialistas de la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, quedó Estados Unidos en el liderazgo mundial. Luego surgieron de a poco otros bloques, otros países, la emergencia de varios de ellos, pero Lula impulsó algo que llamó mucho la atención y dio espacio a ese nuevo aspecto del multilateralismo, que fue el BRIC, la unión de Brasil, Rusia, India y China. De tal manera que este hombre tan humilde, venido de los estratos más bajos de Brasil, pasó así a ser un líder global. Su influencia, su incidencia, su respeto era sin duda a escala mundial. Hay un famoso comentario del entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, quien dijo en conversación cerrada: me encanta este tipo es el hombre más popular del planeta, hablando de los políticos. Pues. Lo cierto es que a pesar de todo el miedo que intentaron meter en relación a la figura de Luis Ignacio Lula da Silva, su gestión de gobierno fue súper destacada. De hecho, fue reelecto con votación extraordinaria y deja la presidencia luego de 2 mandatos consecutivos
con cerca del 90% de popularidad. Eso no había pasado antes. No mencioné, cosa que es digno de destacar, que Lula da Silva incluso desarrolló un programa muy hermoso llamado Hambre Cero, Fome Cero. En ese Hambre Cero, él se esmeró denodadamente porque hubiese el mecanismo de una alimentación en toda la población. Estamos hablando de varios centenares de millones de personas, como es el caso de Brasil. Este líder global luego promueve la candidatura de Dilma Rousseff en su equipo para que le siguiese y la hizo ganar. La popularidad de Lula da Silva, sin duda. Luego vinieron toda esa serie de ataques conocidos, todo ese intento, todo ese manejo institucional, toda esa manipulación para tratar de desplazar a Lula del liderazgo que en efecto estaba. De allí pues la persecución judicial que se le hizo. Habían casos de anomalías administrativas en distintas instancias de la sociedad brasileña, desde el sector privado hasta el sector público, pero el objetivo era llegarle a Lula, era detener a Lula. Y así un juez se obstinó en perseguir a Lula por todos lados. Un líder global que al poner un pie afuera era recibido en cualquier parte del mundo y podría haber sido protegido con asilo político, ¿no? Quiso quedarse y en efecto se quedó allí en Brasil a dar la cara, a enfrentar lo que él decía eran no más que calumnias, canalladas, maniobras, manipulaciones para tratar de sacarlo del juego político. Sale la candidatura de Bolsonaro, Lula da Silva encabeza todas las encuestas, estoy hablando de hace 4 años cuando comenzó a presentarse Bolsonaro. La única manera de que ganase el entonces candidato, hoy día presidente en ejercicio y candidato que se va a presentar con Lula en la segunda vuelta el 30 de octubre de 2022, la única manera que ganase entonces Bolsonaro era sacar del juego a Lula. ¿Y qué pasó? Eso pasó. Con un juicio que luego la Corte invalidó, que luego instancias judiciales superiores invalidaron, porque no tenía sustento suficiente, no tenía procedimientos adecuados. Ese juez, obstinado en condenar a Lula, ¿qué pasó con él? Fue designado ministro. Si condenan a Lula, era la única manera que llegara Bolsonaro, llegó Bolsonaro y este designó al juez que condenó a Lula nada menos que ministro de su gobierno. Estrecho colaborador. Luego se pelearon, pero la designación no es un dato baladí. Lo cierto es que luego de ser líder global, fue a los aposentos de una cárcel, de una prisión, y allí se mantuvo. Cualquiera se quiebra. Si la persona viene de abajo y se mantiene abajo, bueno, es duro, es difícil. Si viene de abajo y llega a términos medios y después cae, es duro, es difícil. Pero este caso al que nos referimos, el de Lula da Silva, llegó a escala mundial, a lo máximo, a la cúspide del liderazgo global y luego caer al aposento, a la dificultad indescriptible de la prisión, es una cosa verdaderamente dramática, una tragedia para cualquier ser humano. En el interín pasaron cosas también muy difíciles, como el fallecimiento de seres queridos muy cercanos. Y sin embargo, ahí se mantuvo Lula. Más de 500 días, con sus noches incluidos, encarcelado, dicho por todos sus eh, seguidores y cercanos y equipos, una cárcel absolutamente injusta. Luego los entes judiciales le dieron la razón. Era un encarcelamiento injusto. Sí se habían presentado irregularidades administrativas, claro que sí, en distintas estructuras de la sociedad brasileña, claro que sí, en esquemas corporativos privados, claro que sí, eso es cierto, pero el objetivo de la persecución a Lula específicamente era un objetivo electoral político.
Bueno, allí estaba injustamente encarcelado y no perdió el ánimo y no perdió el entusiasmo. Luego le confesaría a un líder europeo que lo visitó al salir de la cárcel: estoy enamorado, yo soy un héroe. En la cárcel, estando preso, hasta conseguí novia. Y así se casó en este año 2022 con una académica. Esta profesora universitaria es actualmente su esposa, y Lula fue a la elección el 2 de octubre de 2022. El candidato a la reelección, el señor Bolsonaro, se dedicó exclusivamente a ofender a Lula, con todo tipo de señalamientos humillantes, grotescos, con todo tipo de ofensas, tratando de exponerlo al odio público, de exponerlo al desprecio y tratando de polarizar. Se impulsaron ahí candidaturas extrañas en la primera vuelta, y me refiero específicamente a la de un señor que se presentó en el debate con unas batolas, supuesto religioso ortodoxo. Luego se descubrió que era mentira. La propia iglesia ortodoxa expresó que ese señor no tiene nada que ver con esa iglesia, pero se presentó con unas batolas y se vio en los entretelones del debate a ese señor de la batola y con unos, no quiero ni siquiera mencionar los elementos religiosos que llevaba, pero se vio, ya decía, tras bastidores, que se intercambiaba documentos con Jair Bolsonaro, hablaban entre ellos como articulando elementos para atacar a Lula. Esa polarización obsesiva, esa exposición al escarnio público contra Lula que hizo el señor Jair Bolsonaro, terminó en que Lula da Silva obtuviese más de 48 puntos o 48% de la votación del 2 de octubre, y el señor Bolsonaro un poco más de 43. 5 puntos de diferencia, más de 6 millones de votos. Así va a la segunda vuelta. Creo que va a ganar Lula da Silva la segunda vuelta. No es un camino fácil, va a ser muy duro, difícil, sobre todo por esos ataques soterrados y también claramente expuestos y directos que hace Bolsonaro y su grupo. Por cierto, el equipo de guerra sucia virtual contra Lula da Silva lo dirige el propio hijo de Bolsonaro, que entiendo es miembro del legislativo. Sin embargo, la propuesta, cuando se habla de propuesta, cuando se habla de plan de gobierno, de programa de gobierno, a Bolsonaro se desinfla y Lula se robustece, se crece, se fortalece, porque puso a Brasil como la sexta economía del mundo. Cuando fue presidente, también aumentó el ingreso promedio del trabajador brasileño en alrededor del 40%. En el caso de la pobreza extrema, subió su ingreso en promedio en 84%. Lula da Silva hizo de Brasil un referente mundial, reubicó a Brasil en la geopolítica mundial, hizo un gobierno respetuoso de los derechos humanos, plural, tolerante, no tuvo perseguidos políticos y menos encarcelados políticos o prisioneros políticos, de tal manera que cuando se habla de gestión va a verse el peso tremendo de Lula da Silva. Por eso creo que Lula da Silva va a ganar en la segunda vuelta. La estrategia de Jair Bolsonaro va a ser siempre atacar con ofensas, con denuestos, con trapisontas, con malas palabras, con agresiones a Lula da Silva. E imagino que del equipo de Lula da Silva y el propio líder va a desarrollar una estrategia de destacar la propuesta, de destacar el proyecto, destacar el plan de gobierno, destacar los resultados que ya tuvieron. Eso va a significar, sin duda, una formidable acción de lucha electoral en estos escasos 26, 27 días que separan de la elección. Seguramente cuando usted esté viendo esto, ya estamos en el día de la elección, cercano a la elección,
y va a ver pues el desempeño de esto que estamos ahora expresando. Lo cierto es que lo que ocurre en Brasil, el país más grande, de la economía más importante y extensión territorial y cantidad de habitantes de Latinoamérica, va a tener incidencia no solo en el continente, sino además a escala global. Es probable que Lula da Silva, revestido nuevamente como presidente, tenga alguna capacidad de conversación directa con Putin y llamarle a la paz, porque Lula es un hombre de paz. Lo ha demostrado a lo largo de su trayectoria, que ya son varias y varias décadas de exposición pública, de desempeño público, y es un hombre ferviente de la paz, un militante superactivo en favor de la paz, de la comunicación, de la interconexión, del desarrollo con agenda social. De tal forma que el escenario va a ser muy interesante una vez ocurrida la elección presidencial. Pero previo tenemos este combate electoral, esta lucha electoral, cuyo desempeño va a ir por los derroteros, por los caminos que hemos descrito en estos minutos. Fue un gusto compartir con ustedes. Vamos a continuar en estos instrumentos, estos canales, porque todo lo humano nos atañe, nada humano nos es ajeno. Hasta la próxima.